El increíble momento en que descubrí mi sorprendente fortuna, transformando el desprecio en admiración, cambió mi vida para siempre. Miguel, un joven de 17 años atrapado entre un sueño y una realidad aplastante, nunca imaginó que un simple examen final pudiera convertirse en el punto de quiebre de su existencia. Presionando su bolígrafo con fuerza contra la hoja en blanco, sentía como si el mundo entero estuviera observándolo. Su mente corre mientras repasa todas las expectativas de su familia. ¿Por qué no puedo ser mecánico como papá? ¿Por qué no puedo seguir el camino seguro? Pero el eco de su verdadero deseo resuena más fuerte: quiero ser científico. Meses de estudio y noches en vela se condensaban en esa única prueba. Un resultado sobresaliente era su única opción. Sin embargo, la ansiedad lo consumía. La confianza que alguna vez tuvo se esfumó entre los murmullos de sus compañeros, que nunca comprendieron su pasión por las estrellas y el cosmos. Miguel se sentía como un extraño en su propio vecindario, un adolescente con un legado oculto que cargaba sobre sus hombros. Hasta su familia parecía ignorar su esencia. La voz de su padre, llena de orgullo oscuro, resonaba en su mente: este negocio tiene futuro, Miguel. Atrapado entre sus sueños y la presión familiar, una tarde, mientras organizaba papeles viejos en casa, descubrió un sobrecubierto de polvo, un legado que jamás esperó. El nombre de su abuelo, un científico olvidado, dibujó un destello de luz en su vida sombría. Ese descubrimiento lo transformó. Una mezcla de asombro y resentimiento brotó en su pecho. Se dio cuenta de que no solo él enfrentaba el peso del desprecio por sus sueños, su abuelo, el hombre a quien nunca conoció, había sido víctima también de los mismos prejuicios. En ese momento, una chispa de determinación ardió en su interior. Sin embargo, la presión aumentaba. Acordaron que lo mejor era seguir el camino de su padre, pero Miguel se sentía como una marioneta, atrapado en hilos no deseados. El día del examen se acercaba, el nerviosismo se convirtió en una vorágine emocional. Cada mirada, cada comentario de sus compañeros era un recordatorio cruel de su lucha solitaria. ¿Cómo podría demostrar que su pasión valía la pena? En su mente, las voces gritaban: no puedes. Solo eres un adolescente más. ¿Y si fallas? Era una noche oscura. Miguel se miró en el espejo. El reflejo mostraba a un joven atormentado por la duda, un joven que deseaba ser más que una sombra del legado familiar. Y entonces, antes de que pudiera calmar su agitada respiración, los murmullos de traición llegaron hasta él. Algunos de sus mejores compañeros estaban tramando sabotear su esfuerzo. La ira y la desesperación llenaron su corazón. En ese instante, supo que este no era solo un examen, era su oportunidad de desafiar a todos aquellos que lo habían menospreciado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día tan esperado llegó, la tensión le oprimía el pecho. Miguel se sentó en el pupitre, con el bolígrafo temblando en su mano. Todo lo que había vivido, cada desprecio, cada rayo de luz que había encontrado, se fusionaba en ese momento. Su futuro estaba a punto de ser decidido en unas pocas horas, y en su corazón, la batalla entre la conformidad y su ambición rugía con fuerza. ¿Podría finalmente dejar atrás el miedo y luchar por su sueño, o caería otra vez en la trampa de lo seguro? La angustia se aferraba a su alma mientras la hoja en blanco lo desafiaba a escribir su destino. El aire en el aula era pesado, casi palpable. Miguel se sentía dividido, como si estuviera inmerso en un océano de expectativas. Las hojas en blanco frente a él no eran solo preguntas que necesitaban respuesta, representaban cada duda que lo había atormentado durante años. Cerró los ojos por un instante, intentando encontrar el eco de sus verdaderos deseos. Ser un científico, pensó, la frase resonaba con la misma fuerza que un mantra. Al abrir los ojos, se sintió más dispuesto a luchar contra su ansiedad. Cada línea escrita en la hoja significaba un paso hacia la libertad que tanto anhelaba. Sintió que la presión que sentía se transformaba en combustible, impulsándolo a demostrar que no era solo un chico más.
Las horas pasaron, y mientras respondía cada pregunta, una confianza nacía de las profundidades de su ser. Se dio cuenta de que había encontrado su voz, y no iba a dejar que el temor la ahogara. Sin embargo, el reloj seguía avanzando y la angustia de lo que estaba en juego se hizo evidente. Pensó en su abuelo, un hombre que había luchado contra corrientes similares. Si él pudo enfrentar sus miedos, ¿por qué no yo? Se dijo. Esas imágenes de un legado perdido lo empujaban a superar la resistencia, convirtiendo su miedo en una resolución decidida. Su pluma se movía con fluidez, cada respuesta, un acto de rebeldía y un tributo a aquel hombre que nunca conoció. La prueba finalizó y el aire se sintió diferente, más ligero. Miguel se levantó, aún albergando la incertidumbre, pero con un destello de esperanza en su interior. No solo había respondido a las preguntas del examen, había empezado a responder las preguntas de su vida. Sin embargo, este primer paso no fue suficiente para calmar la tormenta que se avecinaba. Al salir, las miradas de sus compañeros se encontraron con las suyas, el mismo resentimiento que había sentido durante tanto tiempo regresó, pero esta vez, lo enfrentó con la cabeza alta. La semana que siguió fue un torbellino de emociones. Las calificaciones fueron publicadas y todo el mundo esperaba ansioso. El día que finalmente las soluciones se revelaron al público, Miguel se acercó al tablón con el corazón palpitando. Miró el listado y, de repente, la realidad se enfrentó a su esperanza. Un 9,8. El grito de eufórica traducción de esfuerzo personal resonó en su mente. Sabía que había superado los límites de lo que se esperaba de él. Sin embargo, el orgullo se vio empañado cuando escuchó fragmentos de murmullos detrás de él. Algunos de sus compañeros habían obtenido mejores calificaciones, pero la conversación que se formaba rechazó abiertamente su esfuerzo, inquietos y críticos. Sintió que los comentarios crueles probaban que su éxito podría ser visto como un golpe para otros. Miguel se encontró en medio de un dilema: debía celebrarlo abiertamente y arriesgar más burlas, o guardarlo como un secreto que todavía podría costarle. Era una decisión complicada, pero la tensión que lo había llevado a este momento lo obligaba a confrontar sus temores. Era el instante perfecto para poner en práctica las lecciones aprendidas, para forjar su propio destino. La victoria personal no podría ser opacada por la inseguridad de otros. Mientras pensaba estos contrastes, surgió en su mente la cuestión que durante tanto tiempo había evadido: ¿qué haría con este nuevo poder que había adquirido, con la certeza de que sus sueños eran alcanzables? Empujado por una mezcla de emoción y ansiedad, se sintió preparado no solo para defender su éxito, sino para esbozar un camino hacia lo que vendría, un futuro donde sus decisiones lo guiarían a pesar de la adversidad. Y así, mientras se alejaba del tablón, una idea se formó en su mente: es hora de no solo demostrar que puedo, sino demostrar a los demás que también pueden. La determinación del joven científico pronto quedaría sometida a un desafío inesperado. Porque quizás, después de todo, su mayor prueba de valor no era sobre su resultado, sino sobre cómo enfrentaría a los que lo menospreciaron en su camino a la cima. ¿Estaba realmente listo para esta batalla? El día siguiente transcurrió entre el bullicio habitual del instituto, pero Miguel sentía la atmósfera acumulada de tensiones y expectativas. Las esperanzas de haber conseguido una buena calificación contrastaban con las miradas envenenadas de algunos compañeros. Era un campo minado. Cada paso en las aulas requería una cautela que lo desgastaba. Sin embargo, con cada jornada, se reafirmaba su decisión de convertir el desprecio en una motivación constructiva. La primera clase del día fue de biología. Hoy, la profesora había decidido hablar sobre la investigación científica como medio para cambiar el mundo. Mientras ella exponía ejemplos de científicos que desafiaron los límites del conocimiento, Miguel se dejó llevar por un torrente de ideas. La teoría de la evolución, la genética, los descubrimientos sobre el ADN, todo resonaba con claridad en su mente. En su interior, una voz comenzaba a clamar: ¿por qué no tú? Se dio cuenta de que cada pequeño avance en el conocimiento era una victoria, un acto de amor hacia su verdadero potencial. Al finalizar la clase, se acercó a la profesora, con nerviosismo pero decidido. Quisiera participar en el proyecto de investigación sobre biomedicina, le dijo, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su sueño. Ella lo miró a los ojos, y aunque la sorpresa era evidente, sus labios esbozaron una sonrisa alentadora. Me alegra que estés interesado, Miguel. Tienes mucho por aportar. Te espero a la reunión de esta tarde.
La noticia lo llenó de emoción, pero también de ansiedad. De un momento a otro, su vida académica daría un giro, el desafío que pensaba que era una amenaza ahora se había convertido en una oportunidad para demostrar su valía. Sin embargo, el miedo latente a los juicios de sus compañeros seguía allí. En el almuerzo, un grupo empezó a murmurar, visiblemente aludidos por su rendimiento. El nerd de Miguel siempre quiere ser el mejor, escuchó uno de ellos. En un instante, toda la valentía que había sentido comenzó a desvanecerse. Era como si cada palabra pronunciada desgastara su confianza recién encontrada. Pero en lugar de sucumbir a esos pensamientos, Miguel tomó una decisión audaz, iba a enfrentar esa percepción. Se levantó, consciente de que dar la espalda nunca había sido su estilo. Si ser un nerd significa perseguir mis sueños y este camino, bienvenido sea, pensó. Era hora de romper el ciclo del miedo y validar su propio camino. Al llegar a la reunión de investigación, se hizo evidente que el ambiente era diferente, había más compañeros ávidos de aprender, preocupados por el conocimiento y no por la competencia. Durante la presentación, Miguel sintió que su voz resonaba con fuerza y seguridad, compartiendo ideas y sugiriendo experimentos innovadores. Esa conexión con sus compañeros hizo que desaparecieran las inseguridades que antes lo asediaban. Por primera vez, se sintió en casa entre sus pares, como un auténtico igual. A medida que la reunión avanzaba, notó una mirada en particular que lo observaba, era Clara, una chica brillante que siempre había estado en su grupo de estudios. En su mirada había admiración y un matiz de respeto que no había notado antes. Cuando todo terminó, ella se acercó. Me encanta cómo piensas. Deberíamos trabajar juntos, le propuso. En ese momento, Miguel comprendió que empezar a volar no solo requería enfrentar los miedos internos, sino también abrirse a nuevas colaboraciones. Mientras se alejaba de la reunión, con una sonrisa que apenas podía contener, se dio cuenta de que iba en la dirección correcta. Sin embargo, aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Cómo enfrentaría a los que despreciaban su esfuerzo en el camino hacia su crecimiento, ahora que estaba empezando a brillar? La batalla por ser reconocido fue inminente, y decidió que para probar su fortaleza, tendría que llevar su ambición a la vista de todos. Sabía que estaba preparado para la confrontación, pero había algo más en juego que solo su reputación. Así, con el corazón acelerado, miró. En la distancia. El desafío estaba apenas comenzando. ¿Podría convertir el desprecio de sus compañeros en una escalera hacia la admiración? Miguel llegó a casa esa tarde con un torbellino de pensamientos. El eco de las palabras de Clara resonaba en su mente. Deberíamos trabajar juntos. Para él, esa simple propuesta significaba que no solo había ganado un aliado en su búsqueda de conocimiento, sino también un apoyo emocional que tanto necesitaba. Sin embargo, su mente también estaba perturbada por la noción del juicio ajeno. Esa mezcla de ansiedad y emoción comenzó a erigirse como una nueva presión. La conversación que había tenido con su profesora se repetía en su mente. El anhelo de hacer una contribución significativa a la investigación lo empujaba a seguir adelante. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros y apuntes, y comenzó a elaborar un plan. No solo se trataría de participar en el proyecto, sino de destacarse. La idea de presentar algo innovador lo energizó, quería que su trabajo hablara por sí mismo. Mientras pasaba las horas investigando, sintió como su pasión crecía. La ciencia era su refugio, y el deseo de aprender superaba cualquier comentario burlón que pudiera recibir. Los murmullos de sus compañeros se convirtieron en ruido de fondo, y la visión de su futuro en la biomedicina se tornó más clara. Cada artículo que leía, cada dato que recopilaba, sumaban a un propósito que lo transformaba lentamente. Al día siguiente, su confianza se reflejó en su postura. Decidió que iba a exponer su idea en la siguiente reunión del proyecto, algo arriesgado pero necesario. Si les muestro lo que soy capaz de hacer, quizás cambie la narrativa que se ha tejido alrededor de mí, pensó, preparándose para el momento. Clara, que había notado su decisión, lo alentaba con gestos de aprobación. La reunión llegó, y el grupo estaba entusiasmado. Miguel sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo al tener la oportunidad de presentar su propuesta. Con una voz firme, compartió su idea sobre un método innovador para analizar la mutación genética en enfermedades. Las miradas de sus compañeros se tornaron ávidas, y en ese instante, la balanza del respeto comenzó a inclinarse en su favor. Pero entonces, una duda interna lo asaltó.
¿Estaba realmente listo para ser el centro de atención? ¿Podría soportar la presión que eso implicaba? Mientras debatía consigo mismo, uno de sus compañeros, un chico que había sido particularmente hostil, levantó la mano y cuestionó su propuesta con sarcasmo. ¿Y tú quién te crees, Miguel? ¿El próximo Einstein? Un murmullo de risitas recorrió la sala. Por un momento, se sintió desbordado. Sin embargo, en lugar de encogerse, encontró su voz. Solo soy un estudiante apasionado por aprender y por aportar algo valioso. Todos compartimos el mismo propósito aquí. La respuesta fue honesta y directa, y en ese instante notó que un par de miradas lo respaldaban. La tensión en el aire empezó a cambiar, algunos de sus compañeros comenzaron a interesarse genuinamente por su idea. Al finalizar la reunión, la excitación por su propuesta brillaba en sus ojos. Clara se le acercó nuevamente, y con sinceridad, le dijo, lo hiciste increíble. Deberías estar más seguro de ti mismo. Su aliento fue un bálsamo para su espíritu. Miguel sabía que había comenzado a romper el ciclo del miedo y el desprecio, y había tomado una opción decisiva en su camino a la autovaloración. Mientras regresaba a casa, una mezcla de orgullo y nerviosismo se acumularon en su pecho. Lo que había vivido en la reunión era solo un paso más en su viaje. Tenía en mente el ciclo de desconfianza que aún existía y cómo, en su búsqueda de validación, debía evitar caer nuevamente en la ansiedad provocada por las opiniones ajenas. Cuando llegó a casa, recibió un mensaje en su teléfono. Era Clara: he estado pensando, deberíamos trabajar en algo juntos para el proyecto. Tengo algunas ideas que te encantarán. La emoción se apoderó de él. Sin embargo, en su mente, otra pregunta emergió, más contundente: ¿podría realmente confiar en los demás, o el camino estaría lleno de más traiciones y decepciones? La tensión se reintegraba en su piel, y él sentía que el verdadero reto había comenzado. La incertidumbre era palpable. Miguel se preguntó si en el fondo, aún albergaba miedo de abrirse completamente a otros, de permitir que su vulnerabilidad se expusiera. Lo que sabía con certeza era que la búsqueda por su crecimiento personal y profesional apenas comenzaba. Pero era un camino que estaba decidido a recorrer, aunque le costara enfrentarse a sus propios fantasmas en cada paso del camino. ¿Lograría vencer el lastre de las inseguridades o se dejaría llevar nuevamente por el temor? Miguel se despertó esa mañana con una energía renovada, impulsado por la idea de trabajar en colaboración con Clara. La promesa de ese proyecto se cernía sobre él como una luz en la oscuridad. Se sentó a la mesa con un cuaderno nuevo y comenzó a esbozar ideas, repasando todo lo que había aprendido y exponiendo sus pensamientos sin limitaciones. Era el momento de tomar el control de su propia narrativa. Al mediodía, se encontró con Clara en la biblioteca. La atmósfera de colaboración era palpable, y a medida que discutían sus respectivos enfoques y hallazgos, una sinergia se formaba entre ellos. Miguel compartió sus visiones, hablaba de su enfoque distintivo sobre el análisis de datos genéticos, mientras Clara complementaba con su propio conocimiento. Juntos, comenzaron a tejer un mapa de acción que no solo prometía impactos académicos, sino que también alimentaba su autoestima. Cada sugerencia que Clara hacía aumentaba su confianza. Sin embargo, también despertaba en él una preocupación latente: ¿y si decepcionaba a Clara? La ansiedad se mezclaba con la emoción, creando un cóctel imposible de ignorar. Pensamientos autocríticos surgieron: ¿seré lo suficientemente bueno? Esta lucha interna fue haciendo eco en su mente, pero decidió que debía convertir esa inquietud en determinación. Durante los días siguientes, su dedicación se volvió casi obsesiva. Pasaba horas en la biblioteca, combinando las teorías de su investigación con los descubrimientos más recientes. La presión aumentaba, pero cada pequeño avance lo hacía sentir más competente. Cada resultado positivo en sus experimentos le enseñaba que, aunque el miedo al fracaso continuaba presente, el deseo de triunfar superaba ese temor. Sin embargo, la realidad volvió a asaltarlo. Un correo de su profesor, que había pasado semanas sin contacto, contenía una invitación a un seminario exclusivo sobre biomedicina. La emoción de ser parte de un evento que atraía a renombrados expertos lo desbordó. Su primera reacción fue el deseo de asistir y brillar. Pero inmediatamente, la autocrítica resurgió: ¿qué sabré yo que no sepan ellos? ¿Qué relevancia podría tener en un grupo así? El día del seminario llegó y, mientras se preparaba, sintió que el pánico crecía. ¿Y si me juzgan?
¿Y si mis dudas acaban con todo mi esfuerzo? En el camino al lugar, las voces negativas en su mente se tornaban casi ensordecedoras. Sin embargo, recordando el apoyo incondicional de Clara y el progreso que había hecho, decidió que no podía retroceder. Al entrar al aula, dio un paso hacia adelante, decidido a conquistar ese nuevo desafío. El seminario resultó ser una experiencia reveladora. Escuchó a investigadores hablar apasionadamente sobre sus descubrimientos, y ese fervor despertó en él su propia pasión. Después de cada presentación, Miguel se enfrentaba a la tentación de permanecer en silencio, pero algo había cambiado en él. Al final del día, levantó la mano y comenzó a compartir sus impresiones sobre un tema que resonaba con su investigación. A medida que articulaba sus pensamientos, notó que la sala se callaba, y algunas miradas se posaban en él con atención. Aunque la ansiedad lo invadió nuevamente, una chispa de confianza surgió dentro de él. Había formulado sus ideas de manera clara, y el murmullo de respaldo que surgió a su alrededor le dio una dosis de motivación. El seminario cerró, y aunque no todas las críticas fueron positivas, se dio cuenta de que su voz había sido escuchada. Mientras regresaba a casa, su mente se llenó de nuevas preguntas. Esa breve interacción había sido crucial. ¿Podría seguir defendiendo su lugar en un espacio dominado por figuras más experimentadas? Esa noche, antes de dormir, miró por la ventana hacia las estrellas, y una revelación lo invadió: el miedo ya no sería su aliado, sino su trampolín para el crecimiento. Y así, mientras sospechaba que su camino aún estaba lejos de ser perfecto, Miguel se sintió listo para atender un nuevo reto, el próximo encuentro con su grupo de trabajo. Sin embargo, en el fondo, la inquietud por cómo verían su evolución, así como sus propios desafíos personales, comenzaba a inquietarlo. ¿Cómo lidiaría ahora con las expectativas de sus colegas y su propio impulso por sobresalir? Tomaría otra decisión clave: ser valiente ante el juicio ajeno o ceder ante la presión. La batalla estaba a punto de comenzar. El día del encuentro con su grupo de trabajo se aproximaba, y la mezcla de ansiedad y determinación se intensificaba en el pecho de Miguel. A medida que se preparaba, repitió mentalmente los puntos clave que quería presentar, cada uno de ellos un ladrillo en la construcción de su nueva narrativa. Su mente, voraz por la autocrítica, comenzaba a divagar en pensamientos autodestructivos. Ellos ya han trabajado juntos antes, están acostumbrados a colaborar. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Cómo puedo alzarme por encima de sus expectativas? Sin embargo, al mismo tiempo, recordaba las palabras de Clara, llenas de aliento y fe en sus capacidades. Así, la tensión se transformó en un impulso: debía demostrar que su voz tenía mérito y lugar en la conversación. La sala de reuniones estaba iluminada, el ambiente era menos intimidante de lo que había imaginado. Su grupo, compuesto por colegas que consideraba más experimentados, mostraban expresiones de interés. Miguel se sentó, sintiendo el pulso de su propio corazón resonar con cada respiración. Su turno llegó, y justo antes de abrir la boca, sintió que la autocrítica se convertía en motivación. Había tenido un momento revelador en el seminario, y ahora estaba dispuesto a desbordar esa energía positiva. Al comenzar su presentación, se vio a sí mismo entrelazando sus ideas con una fluidez que no había anticipado. Explicaba los resultados de su investigación, visibilizaba conexiones inesperadas y compartía su enfoque innovador. A medida que hablaba, notaba que algunos miembros del equipo se inclinaban hacia adelante, atentos a su discurso. Esa atención le otorgó un poder desconocido. La inseguridad comenzó a desvanecerse, y en su lugar, emergió la convicción. Sin embargo, no todo eran aplausos. Una voz crítica surgió entre sus colegas, cuestionando su metodología. Las dudas asaltaron su mente. ¿Y si fui demasiado ambicioso? ¿Y si lo que presento es irrelevante? El sudor frío recorría su frente mientras enfrentaba la crítica. Pero esta vez, algo había cambiado: no deseaba encogerse por la presión. En lugar de rebatir de manera defensiva, ponderó las palabras del colega y reconoció la validez de su preocupación. Transformó la crítica en una oportunidad de enriquecimiento, planteando cómo podría mejorar su enfoque y solicitando sugerencias. La conversación posterior al encuentro fue intensa. Más intercambios críticos surgieron, y Miguel disfrutó de la reciprocidad. Cada pregunta lo desafiaba, pero también pulía su capacidad para defender su visión. Al final de la reunión, su grupo se mostró receptivo a colaborar, lo que hizo que una chispa de satisfacción burbujeara en su interior.
Regresó a casa sintiéndose como un nuevo Miguel, uno que había dejado de lado sus inseguridades. Había recorrido un camino considerable, pero el verdadero reto no era solo presentar ideas, sino cómo mantener esa conexión asertiva con su grupo. Se dio cuenta de que cada encuentro era una oportunidad para crecer y, sobre todo, para validar su lugar en el mundo académico. Reflexionando sobre el día, Miguel volvió a mirar por la ventana, sintiendo la noche envolverlo con un manto de posibilidades. Su mente giraba en torno a la idea de que este fue solo el comienzo de algo mucho más grande. La pregunta que lo inquietaba ahora no era si valía la pena, sino cómo podría consolidar su voz en un entorno donde muchos ya se habían hecho un nombre. La noche pasó, pero la inquietud por los siguientes pasos no se desvaneció. Miguel entendía que el camino hacia el reconocimiento era arduo y lleno de obstáculos. Y, aun con la adrenalina vibrante en su interior, una idea entera comenzó a ganar forma en su mente. Tal vez, lo más importante no era solo reconocerse a sí mismo, sino que otros comenzaran a hacerlo también. La duda permanecía, pero había un fuego nuevo en su pecho sobre cómo proceder. Su próximo paso sería decisivo. Un confrontamiento no solo con sus colegas, sino en un ámbito aún más amplio, uno que pondría a prueba su valor y determinación en el mundo profesional. ¿Cómo se haría un nombre, realmente, en medio de tantas voces experimentadas? Estaba preparado para enfrentarlo, y eso lo llenaba de expectativa. Miguel se despertó con una energía renovada. En su mente, una idea comenzó a tomar forma. Era momento de buscar maneras de expresar su voz en un ámbito más amplio, uno que lo desafiara aún más y le permitiera dejar su huella. Se recordó a sí mismo que la proposición inicial de colaboración había sido solo el primer paso. Ahora, necesitaba hacerse notar en la comunidad académica. ¿Quién se atrevería a presentarlo? Pasó los días siguientes investigando sobre conferencias y seminarios que se llevarían a cabo durante los próximos meses. Sumergido en listas interminables de oportunidades, su deseo por participar ardía intensamente. Las emociones lo atravesaban con cada resumen que leía. Deseaba absorber conocimiento, pero más aún, deseaba ser visto, ser escuchado. Comenzó a construir un manuscrito donde recopilaba sus ideas más innovadoras, cada página bien templada con su pasión y esfuerzos. Sin embargo, mientras más se adentraba en su trabajo, la autocrítica resurgía con cada punto que escribía. Se cuestionaba si realmente tenía algo valioso que aportar. ¿Esto resonará con los demás?, pensaba a menudo. Entonces, tal como lo había hecho en la reunión previa, decidió invertir esos pensamientos. En lugar de dejarse llevar por la incertidumbre, se planteó interrogantes que lo llevaron a profundizar en su propia experiencia. Buscó ejemplos en su vida que ilustraban su perspectiva y alimentaban su argumento. Con la mente más clara, Miguel se sentó una noche en su escritorio, rodeado de libros y papeles que recopilaban conocimiento, pero también historia personal. Se dio cuenta de que la creación del manuscrito era un acto de valentía, un lugar donde podría destilar sus aprendizajes, sus fracasos y triunfos. Cada palabra comenzaba a fluir, y sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, llevando consigo no solo información, sino una parte de su ser que había estado oculta por demasiado tiempo. Al concluir su primer borrador, sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Debería compartirlo con alguien? Tenía miedo al juicio, al rechazo que había temido toda su vida. Pero en ese momento, recordó la crítica constructiva que había enfrentado en su primer encuentro. Decidió enfrentarse nuevamente a sus temores. Hizo una lista con las personas que consideraba dignas de su confianza, colegas que, quizás, verían valor en su trabajo. Cuando finalmente se atrevió a enviar el manuscrito a 3 de sus compañeros más cercanos, Miguel aprendió a aceptar el espacio entre el deseo y el miedo. Tenía que liberar el control sobre su trabajo y permitir que otros lo leyeran. Mientras aguardaba las respuestas, su mente giraba con ansiedad, pero también con esperanza. Los días pasaron y, finalmente, recibió correo de cada uno de ellos. Las palabras eran de aliento, estaban llenas de sugerencias pero también de admiración. Lo animaron a enviar su propuesta a conferencias específicas, y esa chispa de aceptación y validación lo impulsó a actuar. Miguel empezó a prepararse para presentar su trabajo en varias de esas conferencias. Cada ensayo lo llevó más cerca de una realización personal en la que nunca había podido creer. Su voz era importante, sus ideas tenían el poder de provocar cambios. Sin embargo, una inquietante pregunta asomaba:
¿qué pasaría si enfrentaba el desprecio en lugar de la admiración? Sabía que no todos serían receptivos, y esa realidad lo llenaba de dudas, pero al mismo tiempo, cada éxito acercaba la claridad. Miguel estaba en una encrucijada, había comenzado a dejar atrás el miedo a la exposición. Pero no podía evitar pensar en el lado oscuro del reconocimiento. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para ser escuchado? Con una mezcla de emoción y terror, se preparó para lo que parecía un salto al vacío. Su corazón latía con fuerza. La espera por el evento se sentía al borde de la desesperación. Y en ese momento de incertidumbre, se dio cuenta de que lo más significativo no era solo ser escuchado, sino también entrar en la batalla. En defensa de sus ideas. Ya no se trataba solo de él, sino de lo que podría dejar como legado en la comunidad. Cuando finalmente llegó el día de la conferencia, Miguel sintió como los nervios se intensificaban. Enfrentar el escenario significaba enfrentarse a todos sus miedos. Pero, justo antes de salir, una revelación sacudió su interior. Quizás, el rechazo que temía no era más que una oportunidad para encontrar su verdadero yo. El verdadero reto le esperaba, y estaba preparado para enfrentarlo, pase lo que pase. La sala de conferencias estaba repleta. Miguel podía sentir la energía vibrante que fluyó entre las filas de sillas ocupadas. Cada rostro era un misterio, un libro abierto dispuesto a juzgarlo o, con suerte, a comprenderlo. Al contemplar la audiencia, comprendió que no solo estaban allí para escuchar, sino que también cargaban consigo expectativas, ideas preconcebidas y, tal vez, sus propios miedos. Cuando fue llamado al escenario, su pulso se aceleró. Sin embargo, a medida que se acercaba al podio, cada paso se sentía como un acto de desafío, como si estuviera reclamando un espacio que siempre le había parecido ajeno. Conocer a otros que también habían luchado por ser escuchados se convirtió en su refugio. Miguel inspiró hondo, llenando sus pulmones de aire y de determinación. Al comenzar su presentación, las palabras fluyeron con una mezcla de pasión y rigor académico. Relató sus experiencias, argumentó a favor de sus ideas, y por un instante, su voz se tornó firme. Cada diapositiva era un respaldo visual a su mensaje, una reafirmación de que sus pensamientos eran más que justificaciones personales, eran una contribución al conocimiento colectivo. En esos momentos, el miedo a la crítica se desvanecía, reemplazado por la necesidad de comunicar lo que ardía en su interior. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, Miguel sintió una sombra asomarse. No todos estaban cautivados por su discurso. Algunos rostros en la multitud se fruncieron en desaprobación, un pequeño grupo murmuraba entre sí. La duda regresó como un ladrón en la noche, intentando robar su foco. ¿Estaba perdiendo el hilo? ¿Había plantado la semilla del desprecio en lugar de la admiración? A pesar de la incomodidad, decidió no dejarse llevar por la incertidumbre. Hizo un gesto enérgico con las manos, un movimiento intencionado para llamar la atención sobre la esencia de su mensaje, sobre el valor de sostener la voz ante la adversidad. Recordó las palabras que sus colegas le habían compartido: no todos te entenderán, pero los que importan lo harán. Esas palabras resonaron en su mente como un mantra. Concentró su energía en quienes parecían interesados, conectando con ellos, viendo sus reacciones y ajustando su enfoque en consecuencia. Al concluir su presentación, una mezcla de alivio y adrenalina lo envolvió. La audiencia demoró en reaccionar, un silencio tenso se apoderó del espacio. Pero cuando los aplausos finalmente estallaron, Miguel sintió que la validación de muchos disolvía sus temores. Algunos asistentes se acercaron, sonriendo y compartiendo comentarios positivos. No obstante, aún quedaba una sombra que no podía ignorar, aquellos rostros de rechazo que no se habían ido. A medida que se alejaba del escenario, una mente activa comenzaba a desmantelar su experiencia. La adrenalina lo empujaba a la reflexión. Se planteó una interrogante profunda: ¿por qué el desprecio lo afectaba más que la admiración? Esa preocupación devino un punto de inflexión, una conversación interna de la que no podía escapar. ¿Sería posible que su búsqueda de reconocimiento lo había hecho vulnerable ante críticas que, en última instancia, no definían su valor? Decidió que aquella experiencia debía transformarse en una lección. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora. Con cada clic, escribía no solo sobre su presentación, sino también sobre el rechazo que había encontrado. Era un acto de liberación.
Comenzaría a documentar sus propios temores, sus expectativas, y cómo cada crítica podría convertirse en una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, en medio de su reflexión, recibió un correo que le hizo congelarse. Era de uno de los críticos más destacados en la sala, un académico renombrado que había expresado desacuerdo en la sesión de preguntas. Con el corazón en la garganta, abrió el mensaje. Las palabras flotaron en su mente, y cuando terminó de leer, se dio cuenta de que su camino no había hecho más que comenzar. Miguel entendió que cada rechazo podría ser el impulso que necesitaba para derribar más barreras. Estaba preparado para una nueva batalla, pero esta vez armándose de conocimientos, herramientas y una renovada confianza. ¿Cómo podría convertir esa crítica en su próximo gran paso? La pregunta retumbaba en su mente con urgencia, mientras la esperanza se entrelazaba con un nuevo desafío en el horizonte. Miguel observó el correo nuevamente, el remitente destacado como una figura relevante en su campo. La intriga se mezcló con una pizca de temor. Aunque la presión de la crítica estaba presente, decidió que no debía permitir que le frenara. Con la mente repleta de preguntas sobre cómo convertiría aquellas palabras afiladas en oportunidades, comenzó a redactar su respuesta. Reflexionó sobre el contenido del mensaje. Aunque el tono era cortante, las observaciones estaban cargadas de perspicacia. Reconoció que, detrás de cada crítica, había una invitación a crecer, una invitación que no podía rechazar. Miguel sintió un ardor incipiente en su interior, un impulso a demostrar que era más que la percepción negativa que otros pudieron tener de él. Mientras escribía, formuló un plan. En lugar de contestar defensivamente, optaría por una estrategia que destacara su voluntad de aprender. Se propuso elaborar un análisis que respondiera a las inquietudes del académico, utilizando su crítica como un punto de partida para profundizar en su investigación. Este pensamiento activó en él una nueva perspectiva sobre el rechazo, se convertiría en un motor que alimentaría su crecimiento, no en un muro que lo frenaría. A medida que los días pasaban, Miguel se sumergió en la tarea de investigar, rebatir y ampliar sus argumentos. Sintió cómo, poco a poco, esa sombra de desconfianza que fue el miedo a ser menos comenzaba a disiparse, reemplazada por una firmeza renovada. Cada nuevo dato que descubría, cada enfoque que consideraba, era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad profesional. El proceso fue duro, se exigió enfrentar una vez más el temor al desprecio. Se llenó de valor y decidió agendar una reunión con el académico, un paso que parecía intimidante. En el fondo, Miguel sabía que no era solo un asunto de defender su trabajo. Era una oportunidad para expandir su red, para forjar conexiones significativas con quienes pensaban diferente y podrían enseñarle pasos que aún no había recorrido. La fecha de la reunión llegó, y Miguel se encontró en una pequeña sala de conferencias, donde el aire se sentía pesado. El académico, un hombre de presencia imponente, lo recibió con una mirada delgada que implicaba tanto interés como escepticismo. A medida que comenzaron a dialogar, Miguel se dio cuenta de que, a pesar de la tensión inicial, cada interacción era un intercambio enriquecedor. Era un baile en el que ambos tenían algo importante que aportar. La conversación se tornó intensa, compartía ideas y refutaciones mientras escuchaba cada crítica con atención. A cada paso, Miguel sentía que se estaba forjando en un profesional más completo y equilibrado. La crítica, en lugar de ser un estigma, se convirtió en un combustible que alimentaba su deseo de desafiar su propia zona de confort. Al final del encuentro, el académico, sorprendido por la profundidad de su análisis, le otorgó un reconocimiento tácito, un signo de respeto hacia su crecimiento. Miguel salió de la sala con una mezcla de orgullo y la confirmación de que había validado su propia voz. Y así, mientras caminaba hacia la salida, una idea comenzó a germinar en su mente: esta experiencia no sería solo un capítulo más en su carrera. Era el primer paso hacia algo más grande. ¿Cuál sería el impacto de establecer puentes con aquellos que lo habían desafiado? Mientras se dirigía a casa, un nuevo fuego se encendió en su interior. Comprendió que el camino hacia su verdadero potencial estaba lleno de críticas que lo empujaban, retándolo a ser mejor y más audaz. Miguel sonrió ante la idea de que la crítica podría abrirle puertas. La pregunta que ahora lo inquietaba era: ¿cómo pudiera convertir todos estos encuentros en una sinfonía de colaboración y conocimiento? Su viaje apenas comenzaba, y ya vislumbraba resplandores en el futuro. Al pasar los meses, Miguel continuó su camino hacia la excelencia académica, una travesía marcada por la valentía y la determinación.
Las críticas que lo habían desbordado al principio se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. Asumió la responsabilidad de refinar su enfoque, no solo en su investigación, sino en cada interacción que tuvo con sus colegas. La confianza que había cultivado se transformó en una herramienta poderosa, aprendió a ver más allá de las palabras hirientes y a utilizar el feedback como una vía para su crecimiento profesional. Con los fundamentos sólidos de su manuscrito, Miguel decidió presentar su investigación en una prestigiosa conferencia regional de biomedicina. La emoción vibraba en su interior mientras se preparaba para el escenario que tanto anhelaba. Recorría mentalmente sus ideas, y cada presentación previa se transformaba en un peldaño que lo acercaba más a su objetivo. Por fin, había llegado el momento de mostrar al mundo no solo el trabajo que había realizado, sino la transformación que lo había llevado hasta allí. El día de su presentación, la sala estaba repleta de académicos y estudiantes. Miguel respiró hondo y subió al escenario, su corazón palpitando con fuerza. Sin embargo, esta vez no sintió miedo, estaba allí para compartir su pasión por la investigación. A medida que exponía su trabajo, la confianza brilló en su presentación. Mencionó las críticas que había recibido, cómo las había refrendado en su análisis y cómo habían servido para reestructurar su trabajo. Esa vulnerabilidad resonó en la sala, captando la atención de su público. Al finalizar, un aplauso ensordecedor llenó la sala, un eco de reconocimiento que inundó su ser. No solo había expuesto un proyecto, había demostrado que el camino hacia el éxito implica enfrentar el rechazo, aprender de él y transformarlo en poder. Sentir el respeto de sus pares, que ahora lo miraban con admiración y no con desprecio, era una recompensa al esfuerzo que había realizado. Después de la presentación, recibió comentarios alentadores de varios académicos, incluyendo a su antiguo crítico. Se acercó a Miguel y le expresó admiración por su capacidad para adaptarse y crecer. Aquella validación era un hito que Miguel había esperado durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que, al enfrentar sus temores y abrazar su propia voz, no solo había respondido a sus detractores, sino que también se había reafirmado como un profesional valioso en su campo. En los días posteriores, las oportunidades florecieron. Recibió invitaciones para colaborar en diferentes proyectos, un signo claro de reconocimiento en la comunidad científica. Cada nuevo desafío era un testimonio de su crecimiento. Miguel había aprendido a delegar y a colaborar, construyendo una red de apoyo a su alrededor que le permitiría continuar avanzando. Finalmente, Miguel se dio cuenta de que su verdadera conquista no era solo el reconocimiento personal, sino el cambio en la percepción de su propia identidad. Se había liberado del peso de las expectativas ajenas y había encontrado su propósito, ser un científico comprometido con sus pasiones y valiente ante la adversidad. En una charla final con Clara, quien había estado a su lado desde el inicio, reflexionaron sobre su camino. Nunca pensé que llegaría tan lejos, ni que podría encontrar el valor en lo que realmente soy, confesó Miguel. Clara sonrió, reconociendo la evolución que había presenciado. Mi amigo, este es solo el comienzo. Tu historia está impulsando a otros a seguir sus sueños también. Nunca subestimes el impacto que puedes tener. Cerrando un ciclo de transformaciones, Miguel entendió que su experiencia no solo lo había llevado a un lugar de éxito, sino que también le permitía inspirar a otros a atravesar sus propias luchas. Con confianza, emprendió el siguiente capítulo de su vida, un camino donde sus sueños de ser científico ya no eran un reflejo distante, sino una realidad palpable, alcanzada a través de su crecimiento personal y profesional. Es tiempo de que cada uno de ustedes también tome algún pequeño riesgo, abracen sus pasiones y comiencen su propia transformación. Cada paso cuenta, cada voz importa. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar su voz nuevamente. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, sus opiniones son fundamentales para nosotros. Y, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque el cambio está a un solo paso de distancia.